Chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, Vamos a excelente. iniciar entonces hoy con la historia de Colombia. Digamos que hoy, bueno, hemos venido hablando de algunos temas muy puntuales con respecto a la relación que hay entre la sociedad, entre nosotros los seres humanos, entre nuestro proyecto de vida, entre la dignidad. Y hoy específicamente trayendo a colación toda la información que hemos tenido desde el punto de vida hasta el momento, desde nuestra dignidad y la vulneración de ella, de los derechos humanos también. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es los hitos de la violencia en Colombia. ¿Y por qué ustedes dirán, bueno, profe, pero estamos hablando de nosotros, de nuestro proyecto de vida, y por qué cae al tema la historia de violencia en Colombia? Pues precisamente porque Colombia es una población pluriétnica, multicultural, que a raíz de toda la diversidad que tenemos y hoy por hoy, incluso más, porque tenemos bastantes personas que están, digamos que compartiendo y entrelazando nuevas ciudadanías, pues podemos hablar que somos una ciudadanía mixta. Antes podíamos decir que los caucanos eran los tolimenses, los costeños, los paisas, pero hoy por hoy nosotros podemos decir que en toda Colombia, en todo, yo creo que también Latinoamérica, pero especialmente en todo Colombia, pues estamos todos. Entonces tú en la costa encuentras un caleño, en la costa encuentras un paisa, un pastuso, o en Pasto encuentras un caleño, un paisa. En Bogotá encuentras toda la cultura de todo el país. Y pues adicional a ello, ahora con la migración venezolana, pues encontramos muchas interrelaciones que han generado pues nuevas ciudadanías. Y hablar de nuevas ciudadanías es mostrar que la cultura, que el ser humano no es un individuo solamente, sino que es un individuo en sociedad. Y hablar de individuo en sociedad, pues ratifica un poco lo que hablábamos la clase pasada de el sistema. Sí, hacemos parte de un sistema, tenemos un sistema y por eso generamos unas interrelaciones entre cada uno de los sistemas. Luego entonces, pues el relacionarme con mi familia, relacionarme con el Estado, relacionarme con mis compañeros del colegio, con mis múltiples personas que pueden indagar conmigo, con la sociedad, con el señor de la tienda, con el señor del, no sé, todas las personas que pueden estar conmigo, pues eso genera que hoy por hoy podamos hablar de esas ciudadanías mixtas. Sin embargo, pues también somos resultado de un conflicto y específicamente Colombia ya lleva más de 60 años de conflicto armado. Em, Se databa bien que la guerra, la violencia en Colombia, pues siempre se decía, llevamos más de 50 años de violencia en Colombia, pero en realidad ya no son más de 50 años, ¿sí? Si estamos hablando de que la violencia en Colombia, pues arranca en 1948, ¿sí? Eh, con toda una historia en relación con la violencia bipartidista, pues ahora estamos hablando de aproximadamente 77 años, 77, 78 años. Entonces, eh, ya el tema de que somos un hito histórico de 50 años, no, todavía estamos hablando de violencia. De una posguerra, ¿sí? De una posviolencia o un conflicto, de un posconflicto, porque el conflicto trasciende, pero es nuestra realidad. Con base en ello, entonces vamos a iniciar la clase hoy. ¿Algún comentario con respecto a lo que les estoy compartiendo? Miguel, Giovanni. De No, momento ninguna. no, instructora. Ok, bueno, entonces voy a compartirles en pantalla. Eh, ¿Me confirman si ven mi pantalla? Bueno, mentiras, perdón. Sí, Antes ya de se ve. compartirles, sí, déjame aquí, les comparto directamente el video. Vamos a observar este video que es un poco el resumen de lo que es la violencia en Colombia. ¿Listo? Conflicto en Colombia en 3 minutos.
En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación. Ok, ¿qué observamos, Giovanni y Miguel? Pues, instructora, pues en el video se ve cómo a través del tiempo Colombia ha sufrido y ha sido lacerada pues por todo este tema de la guerra, y podemos también incluir todo lo que es el aspecto político que pues tomó digamos que un papel trascendental en esta parte pues, del conflicto armado también. Entonces, vemos que inicialmente pues, los conflictos iniciaron por un estatus político, ¿cierto? Por esa guerra de poderes políticos que querían pues, adueñarse del territorio. Y a partir de allí impacta o se estalla, por así decirlo, lo que es con la muerte de Gaitán, que aparece en el billete de 1000. Y a partir de allí José pues, se Antonio genera, Galán. ¿como instructora? Ah, Gaitán, de Gaitán, Gaitán, sí. sí. Entonces, pues ahí se genera una ola de conflictos que aún persiste, pues en la actualidad aún persiste, quizás en unos territorios con mayor eh, influencia pues, que en otros por la presencia de la fuerza pública, pero sí existen aún en la actualidad territorios que aún están gobernados por esos grupos armados, y lo hablo pues desde la perspectiva del territorio donde yo vivo actualmente, en el sur del departamento de Córdoba, lo que es la costa Caribe.
aún existen, pues se ven muchas, muchas personas que pertenecen a grupos armados y disputas por el territorio. Entonces es un tema muy controversial porque inclusive pues la misma política se ha dejado permear por estas fuerzas al margen de la ley. Entonces es un tema bastante complejo, bastante complicado. Claro que sí. ¿Tú dónde vives? ¿Me recuerdas? En el departamento de Córdoba hay un municipio que se llama Tierra Alta. Ujú. Ok. Bueno, pues evidentemente podemos observar que la, mm, la situación en Colombia pues ha cambiado. Digamos que el conflicto armado no es que se haya acabado, probablemente ha trascendido. Hoy por hoy podemos decir que sí, sí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Creo que no. ¿Les estoy compartiendo pantalla? Sí, 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 ¿Sí? instructora, así se ve, Ok, claro. gracias, chicos. Entonces, hoy por hoy, pues podemos decir que Colombia es un país con muchos años de violencia, muchos años en los que, pues, este marco del conflicto armado, pues, ha generado bastantes tragedias. Y pues esas tragedias, como les decía inicialmente, ha generado nuevas ciudadanías y nuevas historias en las que pues podemos reconstruir de acuerdo a una memoria colectiva. Muchas veces podemos identificar eh, que en Colombia pues podemos, perdón, que en nuestra familia hay muchas historias que contar. Mm, Desde la persona que, desde nuestros abuelos que vivieron un conflicto armado completamente distinto al que vivimos ahora, ¿sí? O al que vivirán probablemente nuestros hijos. Colombia, pues, ha generado, ha sido, o bueno, fue eh, un foco central, porque Colombia, adicional a todas sus riquezas, pues también tiene, digamos que su biodiversidad y su ubicación territorial, pues genera algunas estrategias o genera que algunos grupos armados puedan encubrirse en esos territorios. Y pues la lucha por los territorios o por el poder, pues ha generado también la violencia en Colombia, ¿sí? Recuerden que arrancamos en Colombia en el 48 con la violencia bipartidista, donde incluso en el video lo dice, donde hay una disputa de quién se queda con el poder, si es el conservador o es el liberal. Pero, pues, esta guerra pues deja más de 200.000 muertos, conservadores y liberales, ¿sí? En los que hay mucha gente desplazada y es por eso que empieza el tema del desplazamiento y de la fuerza y del conflicto armado. Ahora, si hablamos de esta historia en relación con este siglo XIX, pues hay un conflicto entre liberales, un conflicto entre conservadores, sea una guerra de los 1.000 días, que es una guerra civil que se da entre estos liberales y conservadores, y pues esto genera ciertas disputas para que en el siglo XX, que es ya más fuerte, pues hablamos de que no solamente son ideologías políticas, sino que hablemos de que haya un conflicto como tal, ya resuelto desde la violencia. Que recuerden que el conflicto puede ser pacífico o violento, pero cuando ya hablamos de que no es un conflicto armado, que no es un conflicto, sino que es un conflicto armado, pues ya hablamos de violencia. Y es así cuando pues empezamos a pensar qué es darle solución, cómo darle solución a este conflicto. Entonces se da el Frente Nacional, donde se acuerda quiénes se quedan 4 años en el poder, luego 4 años en otro poder, y luego pues después de esto surgen los grupos guerrilleros. Ahora, Colombia pues tiene esa discrepancia entre el poder de la derecha y el poder de la izquierda, más que el conservador y que el liberal. Y ese poder de la izquierda y el poder de la derecha, pues ha generado que en algunos momentos se hablara de fuerzas
al margen de o grupos al margen de la ley, como la guerrilla y como las autodefensas, ¿sí? El grupo, pues, que arranca con una ideología marxista-leninista, con una ideología frente al comunismo, pues es el ELN, ¿sí? Y de ahí el ELN, pues, perdón, las FARC, eh, el M-19, y pues adicional a ello, el narcotráfico, que para ese entonces pues era simplemente una fuerza no muy fuerte, porque más en Colombia se traficaba con los productos que no pagaban aranceles, se me olvidó cómo se llama eso. Bueno, eh, pues si se recuerdan me dicen, por favor. Eh, Con el contrabando, perdón, con el contrabandismo, pues más allá de eso, pierde fuerza el contrabando y gana fuerza el narcotráfico. Y pues ahí que ustedes ya conocen la historia, Colombia tiene el narcotráfico en Colombia gana un oleaje muy fuerte, no solo frente a Colombia, no solo frente a las acciones que se viven en Colombia y las disputas que se dan entre colombianos, es decir, el cártel de Medellín y el cártel del Valle, sino que adicional lo que repercute estos carteles a nivel internacional. Entonces, se muestra una Colombia narcotraficante, una cultura del narcotráfico, eh, y bueno, miles de asuntos. El siglo XX, pues es un siglo bastante movido. En el conflicto armado es prácticamente la mitad de su siglo es violado, si no es el siglo completo. La mitad de su siglo pues es generado en relación al narcotráfico, la toma del Palacio de Justicia pues por el M-19, que también fue un momento muy cautivante para muchos, ¿sí? La disolución del M-19, un movimiento político que termina desmovilizándose para hacer un movimiento político, un partido político, pero inicialmente pues empieza como a margen de la ley, también para ir en contra del gobierno. Y hablamos de un siglo XXI donde ya se habla de paz. Y hablar de paz, pues entre el 2012 que arranca eh, Santos con esta ideología de la cultura de paz, hasta el 2016 que se firma, pues hablamos de que hay una negociación entre el gobierno y las FARC. Y probablemente se piensa en que haya una negociación entre el gobierno y el ELN, pero que esos acuerdos de paz, al firmarse en el 2016, al desmovilizarse todos estos, eh, llamarse disidencias de las FARC, se desmovilizan estos miembros de las FARC para el 2017, pues hay una gran controversia con la gente que se logró desmovilizar y que logró hacer en su vida. Entonces, personas que llevan muchos años en las filas de la guerrilla, que estaban pues huyendo toda su vida, pues dijeron, ok, esta es la salida, ya voy a estar bien. Pero al entrar a la vida civil, pues se dan cuenta que no es muy fácil, ¿sí? No es muy fácil. Entonces, el conflicto armado continúa. Yo creería que hoy por hoy podemos hablar que la violencia en Colombia no ha cesado, ¿sí? Ha mitigado, sí, tal vez hoy hablamos de violencia urbana, ya no hablamos de conflicto armado, por lo menos no hablamos de las FARC, hablamos de disidencia de las FARC. No hablamos del M-19 como un partido, como un grupo guerrillero, sino como un movimiento político, ¿sí? Y hablamos que la violencia urbana pues es una violencia en la que en este momento actualmente pues ha tomado bastante fuerza por el tema del microtráfico, por el tema de la disidencia de las FARC, por la delincuencia común, por la violencia interpersonal, ¿sí? Y pues es un problema actual. Ahora, es importante que tú tengas en cuenta que esta historia está enmarcada en unos temas muy importantes donde la violencia en Colombia siempre va a denotar desigualdad social, desigualdad económica, falta de educación, falta de salud.
la corrupción, el conflicto que no es solamente externo, sino interno, porque probablemente hoy podemos decir que la migración venezolana en este caso haya traído más violencia o un oleaje más fuerte de violencia, pero pues la migración, las personas que vienen de Venezuela vienen de un conflicto terrible también. Entonces, empezando a pensar cómo nosotros como Colombia y cómo nosotros como Latinoamérica estamos afectados desde el conflicto armado. Y pues es importante que para esos problemas nosotros pensemos, ustedes piensen sobre la importancia de implementar políticas públicas, ¿sí? Cómo se promueve mediante las políticas públicas una justicia social, una justicia económica, la educación, la salud, pero de calidad, la lucha contra la corrupción. Hoy en día, por ejemplo, en este momento el auge está frente a la salud, toda la olla que se está destapando con respecto a los medicamentos que han sido eh, detenidos para algunas EPS, entre ellas la IPS, eh, nueva EPS, pero lo que se sigue con respecto a todo lo que tiene que ver con estos derechos, ¿sí? Inicialmente nosotros hablábamos en la primera clase de vida digna. ¿Y qué es tener vida digna? Pues vida digna refiere a poder desenvolverse dentro de su entorno de manera justa, de manera equitativa, donde podamos vivir sin violencia, donde no se me quite, ¿sí? Donde se me reconozca. Entonces, es muy importante que tú, como agente de cambio, porque digamos que los aprendices, las personas que estudiamos, ¿sí? Que estamos trabajando por convertir nuestra vida en algo de manera distinta, pues somos agentes de cambio, ¿sí? Somos agentes de cambio en nuestros hogares, somos agentes de cambio en nuestros barrios, somos agentes de cambio en nuestros trabajos. Entonces, tú como agente de cambio, ¿qué haces por qué ese hito, porque no se haga un hito más para el conflicto? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? No, instructora, ninguno, todo claro. Ok. No, todo bien. Acabé de decir, vamos a pasar a hablar sobre la actividad. Digamos que más allá de hoy una hora cátedra, lo que quería era contarles un poco sobre la violencia en Colombia, que es un tema que es bastante trajinado. Entonces, la idea es que ustedes, con base en la información que tienen de la violencia en Colombia, con base en la información que pueden consultar, con base en sus intereses particulares, puedan desarrollar esta actividad. Y esta actividad se trata de dibujar, de hacer, de diseñar, como tú lo quieras hacer, un mapa mental. Pero ese mapa mental es una construcción de un porvenir y una reconstrucción del pasado. ¿Por qué una reconstrucción del pasado? Porque se van a basar en qué hay de esa memoria colectiva del país, de la sociedad, del grupo armado, de la violencia. Entonces vamos a recordar, a pensar, a investigar qué ha ocurrido con el conflicto en Colombia. Y pueden pensar en un grupo social, en un grupo determinado, en una persona. Sí, pueden hacer ese esbozo. Y es importante que ustedes piensen en la paz. En relación con la violencia, pues es importante que hablemos de la antítesis, que es la paz, ¿sí? Cómo se hace necesario mirar todos los hechos históricos de Colombia y de esos hechos históricos en Colombia, la importancia de que sea marcado nuestro país, la importancia de que haya un reconocimiento de esa violencia en Colombia y qué hemos aprendido de él. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, instructora. Ok.
Les traigo entonces, en la guía ustedes van a encontrar esta información que están viendo en pantalla. De igual manera, pues yo les voy a resaltar como lo más importante, pero ustedes la pueden consultar en la guía y es que hay varias maneras de dibujar un mapa mental, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el mapa mental es una estrategia para aprender más fácil, ¿sí? Que yo pueda leer un mapa mental tuyo y yo diga, uy, él quiso decir esto es lo más importante, esto es lo más relevante, en tal fecha pasó esto. Es como resumir una historia en un dibujo, ¿sí? En un dibujo o en una serie de cuadros que me hagan entender más fácil el tema, ¿sí? ¿Qué es importante? Que usted para este mapa mental haga un esbozo muy importante de todo lo que usted entiende por conflicto armado en Colombia. Y pues según su lógica, según su creatividad, según lo que usted se imagina, pues haga este mapa. Aquí dice, la lógica y la fantasía se unen para formar el flujo del pensamiento perfecto. El mapa mental es analítico de asociación lógica multidimensional y colorido, donde las palabras se combinan con imágenes. Entonces, miren, esa descripción de mapa mental es muy interesante, porque además es como nosotros hacemos alusión a de manera creativa representar una historia, ¿sí? De manera creativa resaltar lo más importante. Entonces, yo a mis aprendices les digo que los presenciales sobre todo, que dibujen. Pero ahora con el tema de la tecnología, muchos dicen, no, profe, eso es mejor en Canva. No, yo lo hago en PowerPoint. Bueno, entonces, aquí se los dejo a libre escogencia. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta cómo hacer su mapa mental. ¿Qué elementos componen el mapa mental? Entonces, el contenido central, ¿sí? Ese contenido central eh, es importante que identifiquen el concepto, la clave, el dibujo, donde van a fluir toda la información que usted quiere dar de ese mapa mental. Si usted está pensando en una situación, un problema que ocurrió con un familiar suyo frente al conflicto armado, si usted está pensando en una situación que ocurrió allá en su pueblo, y cómo usted esboza la historia de ese mapa mental, porque recuerde que estamos hablando de la violencia en Colombia, pero usted lo va a relacionar con lo que a usted le parezca más fácil y más viviente. ¿Qué es importante? Identificar las palabras clave. Y las palabras clave pues van a tener una situación, van a estar acompañados, pueden tener imágenes, etcétera. ¿Listo? Y pues adicional a ello, miren este otro mapa, es puros dibujos y palabras. Adicional a ello, pues ustedes pueden crear ramas y bifurcaciones que generen otras informaciones con respecto a eso, ¿sí? Dibujos, símbolos, imágenes, nubes, flechas, referencias, digamos que ya ahí de eso depende la creatividad suya. Es importante que ustedes para que elaboren el mapa, entonces quiero recapitular, definan el contenido del mapa que va usted a realizar, sea central, ¿sí? Identifiquen unas características centrales también, porque a veces decimos, bueno, el tema es central, el narcotráfico en Colombia, ¿sí? Pero entonces ustedes dicen, no, vamos a hablar de Pablo Escobar, un ejemplo, de Pablo Escobar y las repercusiones que Pablo Escobar tuvo en el barrio El Poblado de Medellín, un ejemplo. Pero entonces usted dice, ah, pero ¿verdad que Pablo Escobar peleó con el cartel del Valle? Entonces voy a colocar una arista o una bifurcación que se va a llamar cartel del Valle. Y usted por allá se acuerda que el cartel del Valle fue el dueño de las drogas La Rebaja. Entonces usted le da por escribir también. Entonces se le vuelve un mapa muy, digamos que muy desproporcionado. Entonces la invitación es que ese tengo un número limitado de características para que usted se pueda concentrar en cada uno de esos, jerarquice las ideas, establezca cuál es más importante una que la otra y así mismo va generando las ramificaciones de la idea, genere asociaciones,
amplíe la información si usted requiere ampliarla, ubique las imágenes y diseña nodos. ¿Y qué es diseñar nodos? Crear nuevas conexiones, bifurcaciones, etcétera. Es importante también que ustedes para el mapa mental hagan una lluvia de ideas primero, que ustedes tengan claro como cuál es la que más le parece más importante. Usar una hoja para borrador de manera horizontal, que generen como primero un esbozo, ¿sí? Generen bien la ubicación del espacio, porque bueno, a veces uno como que se agrande ya después de haberlo hecho, como, uy, no, no me alcanzó para acá, entonces mejor yo prefiero evitar la fatiga y hacerlo antes. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? No, instructora, todo claro. Ok, Yo tengo está bien. una pregunta. Bueno, no o sea, es un resumen de la violencia o es en particular un tema específico dentro de toda esa violencia? Como tú quieras. Si tú quieres hacer una línea de tiempo de la violencia en Colombia de los 77 años que les mencioné ahorita, súper. Pero si tú quieres Ah, decir, ok. uy, por ejemplo, en mi pueblo, la violencia en Colombia ha fracturado de cierta manera y quieres mejor como enfatizarte en eso, pues eh, Ah, el, el tema es hitos de violencia en Colombia, pero aprovechando que somos un espacio bastante amplio, que somos bastantes estudiantes de diferentes, aprendices de diferentes partes de la ciudad, pues tú puedes hacerlo como quieras. Listo, no hay ningún problema. Les muestro aquí unas herramientas digitales que ustedes pueden utilizar para elaborar un mapa mental. Está IMAP, está Ayoa, está MindNode, bueno, todas las que ustedes ven aquí, pero también pues ustedes pueden utilizar la que a ustedes les parezca más fácil, incluso hacerlo a mano si les parece. El mapa mental pues está en la guía 9, 240201 526 a 5, evidencia 01, ustedes la encuentran ahí. Listo, este es otro ejemplo de mapa mental. Eh, unas características, mira que el centro de la información de este es el mapa mental. De ahí para allá está todas las bifurcaciones, cómo se gestiona el flujo de la información entre nuestro cerebro y el exterior, para qué sirve el mapa mental, ¿no? Fomenta el aprendizaje autónomo, idea o asunto central, la elaboración manual o digital, ayuda interna para el estudio. Entonces, como ustedes desean hacerlo, pues está bien. No tengo ninguna, mire, ese es otro ejemplo también. El tema aquí es el cerebro, este es dibujado a mano, mm, y tiene sus bastantes aristas y creativas. Me interesa que ustedes pues sean creativos, ¿ya? Llámese a mano o llámese digital, pero que sean creativos. Ahora con lo digital pues todo es mucho más fácil, pero que se note la creatividad y que no sea como algo mismo de siempre. ¿Listo? ok. Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho por asistir a la clase. Mañana les espero poder compartir el video para que puedan empezar a subir las actividades. De igual manera, pues si alguno de ustedes, aquí no hay vocero, ni Giovanni ni Miguel son voceros. No, Es doña instructora. Marta. Doña Marta. Ah, ok, ok. Bueno, no, pues de igual manera, si ustedes pueden compartir en el grupo, de todas maneras que la actividad es el mapa mental, lo pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Listo? Igual en Sajuna está y pues en la guía también. Listo, estructura. ¿Para cuándo es la fecha máxima? Bueno, La de eso entrega. sí quería hablar porque es que, uy, no, no me dejan, no he terminado de calificar y ya me están escribiendo que, profe, no, no alcancé a subirla. Entonces, la próxima semana tienen plazo hasta el 10 de abril. Yo sí lo dejo normalmente hasta el 7, pero como nos vamos de Semana Santa al 13,
Entonces les voy a dar plazo hasta el 10 de abril, para que si no lo subieron el 7 por lo menos lo suban el 8 el 9 máximo el 10. Ya el 10 cierro la plataforma. ¿Listo? Entonces, para que también, por favor, Giovanni o Miguel, uno de los dos escriban en el grupo que hay plazo. No, díganles que hay plazo hasta el 7. Pues porque si pongo que al 10 el 11 me escriben, profe, no lo alcancé a subir. Entonces, hasta el 7. ¿Listo? Listo, instructora. Listo, sí, señora. Sí, igual yo lo dejo abierto hasta el 10. Pero pues como siempre les doy una semana, entonces esta vez también les doy una semana y unos días más para que la tengan ahí abierta. Pero pues ojalá el 7 la tengan subida. Bueno, Giovanni y Miguel, muchas gracias por asistir a la clase. Voy a detener entonces la grabación.